El millonario llega furioso a su mansión y se congela al ver lo que una niñera hizo con el bebé la víbora en el jardín del Edén. «Quita tus manos sucias de mi hija mugrienta, te dije que no la tocaras». El grito desgarró la paz de aquella tarde de domingo como si fuera un vidrio rompiéndose contra el suelo. No fue una advertencia, fue un disparo. Soraya, con su vestido de seda italiana que costaba más de lo que Rosario ganaría en 3 años de trabajo, se abalanzó sobre la muchacha como un animal salvaje. ¡Plaf! El sonido de la cachetada resonó seco, brutal, en medio del jardín de las rosas blancas. La cara de Rosario, la nueva empleada doméstica, giró violentamente hacia la izquierda. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, no solo por el dolor, que le quemaba la mejilla como hierro hirviendo, sino por la humillación, por la injusticia que le estaba mordiendo el alma. Pero Rosario no se soltó. A pesar del golpe, a pesar del insulto, sus brazos seguían rodeando el pequeño cuerpo de Lunita, la hija ciega del patrón, que temblaba como una hoja en medio de una tormenta. «Suéltala, te digo», chilló Soraya de nuevo, con los ojos inyectados en una furia que no parecía humana. Agarró a Rosario del pelo, tirando de su coleta con tal fuerza que la obligó a mirar hacia arriba. «¿Quién te crees que eres, India Igualada? ¿Crees que porque el señor no está, puedes hacer lo que te dé la gana con la niña?» «Señorita, por favor», suplicó Rosario con la voz quebrada, tratando de proteger la cabecita de la niña contra su pecho, donde el uniforme azul ya estaba manchado de tierra y pasto. «Solo estaba evitando que se cayera, iba directa a las espinas». «¡Mentirosa!». Soraya levantó la mano para darle otro golpe, esta vez con el puño cerrado, dispuesta a marcarle la cara para siempre. «Te vi empujándola, te vi, maldita envidiosa. Quieres lastimarla porque sabes que ella es la heredera de todo esto y tú no tienes ni dónde caer muerta». Lunita, con sus 5 añitos y sus ojos nublados por esa ceguera que le robó la luz, pero no el miedo, empezó a gritar. Un grito agudo, desesperado, de quien no ve el peligro pero lo siente respirándole en la nuca. «¡No! ¡No le pegues a Chayo! ¡Papi! ¡Papi!». Y en ese preciso instante, como si el destino quisiera jugar su carta más cruel, se escuchó el rugido del motor. El Mercedes-Benz negro, blindado y brillante, entró por el camino de grava. Rogelio había llegado. Soraya cambió en un segundo. Fue algo terrorífico de ver. Su rostro, deformado por el odio y la violencia hace apenas un parpadeo, se transformó. Las lágrimas brotaron de sus ojos como si tuviera un grifo. Se despeinó a propósito y se tiró al suelo, justo al lado de la niña, sollozando con una angustia de actriz de telenovela barata. Rogelio bajó del coche corriendo, con el saco del traje a medio quitar. El corazón se le salía del pecho al escuchar los gritos de su hija. «¿Qué está pasando aquí?», bramó Rogelio, con esa voz de mando que usaba para cerrar tratos de millones de dólares, pero que ahora temblaba de pánico. «Rogelio, gracias a Dios llegaste», gritó Soraya arrastrándose hacia él y abrazándole las piernas. «Sácala, saca a esta bestia de aquí. La encontré zamarreando a Lunita. Le estaba pegando, Rogelio, le estaba pegando a tu hija». El mundo de Rosario se detuvo. Sintió un frío mortal recorrerle la espalda. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Rogelio. Ojos que días antes la habían mirado con amabilidad. Ahora la miraban con el asco que se le tiene a una cucaracha. «Señor, no es verdad, yo nunca», balbuceó Rosario, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Rogelio no la escuchó, no vio el golpe rojo en la mejilla de Rosario, no vio que la niña se aferraba a la falda de la sirvienta y no a la de su prometida. Solo vio a la mujer que amaba llorando en el suelo y a su hija en medio del caos. La ceguera de Rogelio era peor que la de su hija, porque él tenía ojos sanos, pero el corazón vendado por una mentira. Caminó hacia Rosario con pasos pesados, como un verdugo acercándose al cadalso. «Te di trabajo,
dijo Rogelio en un susurro que daba más miedo que sus gritos. Te abrí las puertas de mi casa, te dejé cuidar lo único que me importa en esta vida. ¿Y así me pagas? Señor, escúcheme, gritó Rosario poniéndose de pie, pero sin soltar la mano de la niña que seguía llorando. Ella miente, la señorita Soraya. ¡Cállate! El grito de Rogelio hizo callar hasta a los pájaros. No te atrevas a pronunciar su nombre con esa boca sucia. ¡Lárgate! Recoge tus trapos y lárgate de mi casa ahora mismo antes de que llame a la policía y te haga pudrirte en la cárcel por maltrato infantil. Soraya, escondida detrás del hombro de Rogelio, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, imperceptible, rápida como el ataque de una cobra. Una sonrisa que decía, gané. Rosario miró a Lunita. La niña extendía sus manitas al aire buscando a su protectora. «Chayo, ¿dónde estás, Chayo?», lloraba la pequeña. A Rosario se le rompió el corazón en 1000 pedazos. Sabía que si se iba, dejaba a esa niña en las garras del monstruo. Pero, ¿qué podía hacer una sirvienta pobre contra la palabra de la futura señora de la casa? Con la dignidad que solo tienen los que no deben nada, Rosario se soltó suavemente de la niña, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró a Rogelio a los ojos. «Me voy, señor, pero que Dios lo perdone, porque el día que usted abra los ojos y vea con quién duerme, ese día va a llorar lágrimas de sangre y ojalá no sea demasiado tarde para la niña». Rogelio sintió un escalofrío con esas palabras, pero su orgullo era más fuerte. «¡Fuera!», rugió. Rosario corrió hacia la casa para buscar su bolso, mientras Soraya abrazaba a Lunita, quien intentaba empujarla lejos, gritando y pataleando. Pero para entender cómo llegamos a este infierno, para entender cómo un hombre bueno permitió que el diablo entrara en su casa y casi destruyera a su propio ángel, tenemos que volver atrás. Tenemos que ver cómo empezó esta pesadilla disfrazada de cuento de hadas. Un mausoleo de oro y una promesa de muerte. Rogelio Montero no era un hombre malo, era un hombre roto, heredero de una cadena de hoteles de lujo. Su cuenta bancaria tenía más ceros de los que uno podría contar. 15 millones de dólares, decían las revistas de negocios. Tenía yates, tenía casas en la playa, tenía trajes hechos a medida en Londres, pero de nada le servía todo ese oro si cuando llegaba a su mansión el silencio lo golpeaba como un mazo. Hacía 3 años que su esposa, la dulce Elena, había muerto en el parto de Lunita. Se había ido dejando atrás a una niña preciosa, rubia como el sol, pero con los ojos apagados para siempre por una complicación médica. Desde ese día, Rogelio vivía con una culpa que lo carcomía. Sentía que le debía a su hija la vida perfecta que su madre no pudo darle. Intentaba comprar esa felicidad. ¿Quieres la muñeca que habla, mi amor? Toma, compremos 10. ¿Quieres un pony? Te traigo el mejor establo. Pero Lunita no quería ponis, ni muñecas importadas de Francia. Lunita quería calor, quería brazos que la cargaran sin miedo, quería una voz que le cantara sin prisa. Y Rogelio, ocupado haciendo más millones para asegurar su futuro, no tenía tiempo. La mansión de los Montero era impresionante, sí, pero fría. Parecía un museo. Los pisos de mármol brillaban tanto que lastimaban la vista, y los jarrones de la dinastía Ming, valorados en $200,000 cada uno, adornaban los pasillos donde una niña ciega no podía correr por miedo a romper algo. Era una jaula de oro, y entonces apareció Soraya. Soraya llegó a la vida de Rogelio como un regalo envuelto en papel brillante. Era la hija de un socio comercial que estaba en la quiebra, aunque Rogelio no sabía ese detalle. Alta, elegante, con una voz de seda y unas maneras tan refinadas que parecía de la realeza. «¡Ay, Rogelio! Esa niña es un ángel», le dijo Soraya en su segunda cita, poniendo una mano perfectamente manicurada sobre la de él. «Me parte el alma pensar que crece sin una figura materna.
Yo siempre soñé con ser madre. Rogelio, sediento de ayuda, cayó redondo. No vio la ambición en sus ojos. No vio que Soraya miraba su reloj Cartier con más amor que a él. Solo vio a una salvadora. «Cásate conmigo, Soraya», le pidió 3 meses después. «Sé la madre que Lunita necesita». Si Rogelio hubiera sabido que, en cuanto él se daba la vuelta, Soraya miraba a la niña con repulsión y se limpiaba la ropa si la pequeña la tocaba con las manos pegajosas de Dulce, la habría echado a patadas ese mismo día. Pero el amor es ciego y la necesidad de creer aún más. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un barrio donde las casas no tenían mármol, sino techos de lámina que sonaban cuando llovía, vivía Rosario. Rosario tenía 28 años, pero sus manos parecían las de una mujer de 50, ásperas por el cloro, por el trapeador, por lavar ropa ajena para poner un plato de frijoles en la mesa. «Mija, ya no vayas hoy, descansa», le decía su madre, doña Carmen, desde la cama donde pasaba los días conectada a una máquina vieja. «Tengo que ir, amá. La diálisis cuesta dinero, y los medicamentos no se pagan con rezos», respondía Rosario con una sonrisa triste, besándole la frente sudorosa a su vieja. La situación era crítica. Necesitaban 50.000 pesos para una operación urgente, o doña Carmen no pasaría del invierno. Rosario había vendido todo, su cadenita de bautizo, la televisión, hasta su celular bueno. Ya no le quedaba nada más que su fuerza de trabajo y su honestidad. Fue entonces cuando vio el anuncio en el periódico, marcado con un círculo rojo por una vecina. «Se busca nana y empleada doméstica, sueldo generoso, disponibilidad inmediata, mansión Montero». «Es una señal, amá», dijo Rosario, sintiendo una punzada de esperanza en el pecho. «Dicen que los Montero pagan muy bien. Si me dan ese trabajo, te operamos el mes que viene». Rosario se puso su mejor ropa, una blusa blanca que había lavado y planchado con esmero hasta que parecía nueva, y una falda negra que ya le quedaba un poco floja por lo poco que comía. Se peinó su largo cabello oscuro en una trenza apretada y salió a enfrentar al destino. Cuando llegó a la mansión, se sintió pequeña. Las rejas eran más altas que su casa entera. El guardia la miró de arriba abajo con desconfianza antes de dejarla pasar. Caminó por el sendero de piedras blancas, maravillada por los jardines. «¿Cuánta agua se gastará aquí?», pensó, recordando que en su colonia llevaban 3 días sin suministro. La entrevista fue con Soraya. Rogelio estaba trabajando, por supuesto. Soraya la recibió en la terraza, bebiendo un té helado, sin ofrecerle ni un vaso de agua a Rosario, que había caminado bajo el sol 40 minutos para ahorrar el pasaje del segundo autobús. «¿Tienes experiencia con niños?», preguntó Soraya sin quitarse las gafas de sol, mirando las uñas cortas y limpias de Rosario con desdén. «Sí, señora. Cuidé a mis 5 sobrinos y... bueno, los niños se me dan bien. Tengo paciencia». «Esta niña no es normal», la interrumpió Soraya secamente. «Es ciega, requiere atención constante, es torpe, tira cosas, llora por nada. ¿Crees que puedes con eso?». A Rosario se le estrujó el corazón por la forma en que esa mujer hablaba de la niña. «Torpe. No es normal. Ninguna madre ni madrastra debería hablar así. Los niños no son torpes, señora, solo necesitan que alguien les preste sus ojos un ratito», contestó Rosario con firmeza, pero con respeto. Soraya bajó un poco las gafas y la miró por encima del marco. Le molestó la respuesta, pero también le convino. Necesitaba a alguien que hiciera el trabajo sucio, alguien a quien culpar si algo salía mal. Y esta mujer se veía mansa, necesitada, perfecta para manipular. «Estás a prueba»,
dijo Soraya chasqueando los dedos. El sueldo es el mínimo. Si lo haces bien, tal vez te suba un poco. Pero escúchame bien, gata. Aquí las reglas las pongo yo. Nada de molestar al señor Rogelio. Nada de pedir adelantos. Y sobre todo, si rompes algo, lo pagas. ¿Entendido? Sí, señora. Gracias, señora. Empiezas ahora. La niña está en el cuarto de juegos. Ve y haz que deje de llorar. Me tiene la cabeza hinchada. Rosario subió las escaleras de caracol, sintiendo que entraba en la boca del lobo. Abrió la puerta del cuarto de juegos, una habitación llena de juguetes carísimos tirados por el suelo. En un rincón, hecha una bolita, estaba Lunita. Abrazaba un oso de peluche viejo, lo único que parecía tener amor en ese cuarto frío. Rosario se acercó despacio, haciendo ruido con los pies para no asustarla. «Hola, pequeña», susurró con su voz más dulce, esa voz que usaba para calmar a su madre cuando el dolor era muy fuerte. La niña levantó la cabeza. Sus ojos vacíos buscaron el sonido. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «¿Eres la bruja?». Rosario sonrió, y aunque la niña no podía verla, debió sentir la calidez, porque bajó los hombros. «No, mi amor, no soy ninguna bruja. Me llamo Rosario, pero mis amigos me dicen Chayo. Vengo a jugar contigo». Se arrodilló frente a ella y le extendió la mano. Lunita dudó un segundo, luego estiró sus deditos y tocó la mano de Rosario. Sintió la piel áspera del trabajo duro, pero también sintió un calor que no había sentido en años. «Tus manos son rasposas», dijo la niña inocentemente. «Es que son manos mágicas», inventó Rosario al instante. «Sirven para encontrar cosquillas escondidas», y le hizo una cosquilla suave en la barriga. Lunita soltó una risita. Fue un sonido pequeño, oxidado por la falta de uso, pero fue una risa. Desde el marco de la puerta Soraya observaba. No sonreía. Sus ojos se entrecerraron con fastidio. «Disfruta mientras puedas, sirvienta», murmuró para sí misma, dando media vuelta, «porque en esta casa la felicidad dura muy poco». Rosario no la escuchó. Estaba ocupada conociendo a la niña que, sin saberlo, se convertiría en la dueña de su corazón y en la causa de su peor desgracia, porque Rosario acababa de cometer el único pecado imperdonable en esa casa, amar a quien Soraya odiaba. Y la víbora ya estaba preparando el veneno. La sonrisa del diablo. Las semanas pasaron y la mansión de los Montero parecía haber encontrado, por fin, esa paz que el dinero no podía comprar. O al menos, eso era lo que Rogelio quería creer con todas sus fuerzas. Para los ojos de un hombre enamorado y desesperado por sentirse normal, Soraya era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Era la mujer perfecta. Se levantaba temprano, siempre impecable, con el cabello de peluquería y oliendo a jazmín importado. Organizaba las cenas con los socios, elegía las cortinas nuevas y, lo más importante, siempre tenía una sonrisa para Lunita cuando Rogelio estaba presente. «Mira, mi amor, lo que te trajo tu mamá Soraya», decía Rogelio una tarde de sábado, con la voz llena de orgullo. Estaban en la sala principal, esa que parecía lobby de hotel 5 estrellas. Soraya sostenía una caja envuelta en papel dorado. «Úbrelo con cuidado, princesa», dijo Soraya con una voz tan dulce que parecía melaza. Pero sus ojos no miraban a la niña. Miraban a Rogelio para asegurarse de que él estuviera viendo el espectáculo. Lunita, con sus manitas torpes, rompió el papel. Sus dedos tocaron algo frío, rígido. Era una muñeca de porcelana antigua, una pieza de colección que valía unos $3,000, hermosa para ver, pero terrible para tocar. «Es una muñeca francesa del siglo XIX», exclamó Soraya aplaudiendo. «Tiene un vestido de encaje real. Cuidado, no la ensucies». Lunita acarició la cara fría de la muñeca y se asustó. No era suave como su oso de peluche, era dura, parecía muerta. «¿Está fría?»,
susurró la niña intentando alejar el regalo. ¡Ay, qué malagradecida!, soltó Soraya por lo bajo tan rápido que Rogelio apenas lo notó. Inmediatamente corrigió el tono. Digo, es que es delicada, mi vida. Es para que la pongas en tu estante y se vea bonita. Pero ella no puede verla, Soraya, dijo Rosario desde la esquina donde estaba doblando unas toallas. No pudo contenerse. La indignación le quemaba la garganta. ¿De qué le servía a una niña ciega una muñeca que no se podía abrazar y que solo servía para verse bonita? El silencio en la sala se hizo pesado. Rogelio frunció el ceño, molesto por la interrupción de la sirvienta. Rosario, por favor. Soraya solo intenta tener un detalle lindo. No empieces. Lo siento, señor. Solo decía que a lo mejor la niña prefiere algo con sonido o algo suave. Soraya se levantó del sofá, caminó hacia Rosario y le puso una mano en el hombro. Apretó fuerte, clavándole las uñas largas y perfectas en la carne a través del uniforme, mientras le sonreía a Rogelio. No te preocupes, Rogelio. Rosario tiene razón, tal vez no sé comprar juguetes para niños especiales, solo quería que tuviera lo mejor. Se le quebró la voz, fingiendo tristeza. Solo quiero que me quiera como a una madre. Rogelio, al ver a su prometida dolida, se levantó de un salto y la abrazó. No, mi amor, no digas eso, eres maravillosa. Rosario, llévate esa muñeca al cuarto de la niña y vete a la cocina. Y la próxima vez que opines sobre los regalos de la señora, te vas a la calle. ¿Entendido? Sí, señor. Bajó la cabeza Rosario, tragándose la rabia. Mientras salía con la muñeca fría en brazos, Rosario vio algo que le heló la sangre. Rogelio estaba besando la frente de Soraya, consolándola, pero Soraya, abrazada a él, tenía los ojos abiertos y miraba la espalda de Lunita con un asco puro, profundo, absoluto. Hizo una mueca como si oliera basura podrida y se sacudió el vestido donde la niña la había rozado segundos antes. Esa noche, Rosario no pudo dormir. Su instinto le gritaba que algo muy malo estaba pasando. Esa mujer es un demonio. Le susurró a la oscuridad de su cuartito de servicio. Y el patrón está tan ciego de amor que no ve que metió a la víbora en la cuna. La farsa continuó durante días. Soraya era una actriz ganadora del Oscar. «Ven aquí, mi cielo, dame un beso», le decía a Lunita cuando Rogelio entraba por la puerta. Pero en cuanto Rogelio iba al baño o contestaba una llamada, el empujón era inmediato. «Quítate, mocosa, me arrugas el vestido», susurraba con veneno. Rosario lo veía todo, lo anotaba todo en su memoria. Intentaba estar siempre cerca, como un perro guardián, interponiéndose entre la madrastra y la niña. «Yo la llevo al baño, señora, no se moleste». «Yo le doy de comer, señora, usted descanse». Soraya la odiaba por eso. Sabía que Rosario era el único obstáculo entre ella y el control total. «Esa gata me las va a pagar», le dijo Soraya a su amiga por teléfono una mañana, creyendo que nadie la escuchaba. «Se cree la dueña de la casa. Pero espérate a que tenga el anillo en el dedo. La voy a echar a la calle sin un centavo. Y a la niña... Bueno, los internados en Suiza son muy buenos para los cieguitos, ¿no? Lejos, muy lejos». Rosario escuchó eso detrás de la puerta y sintió que el piso se le movía. No era solo maltrato, era un plan. Querían deshacerse de la niña, pero lo peor estaba por venir. El verdadero infierno se desató una mañana de martes, cuando una maleta de cuero negro apareció en la entrada. La máscara se cae y aparecen los colmillos. «Son solo 5 días, mi amor. Tengo que cerrar el trato de los hoteles en Cancún. Son $5 millones limpios para nosotros». Rogelio ajustaba su corbata frente al espejo del recibidor. Estaba animado. El negocio iba viento en popa. Soraya le arregló el cuello de la camisa con una delicadeza ensayada. «Te voy a extrañar horrores, Rogelio.
La casa se siente tan vacía sin ti. Lo sé, pero te dejo a cargo. Cuida a mi princesa. Con mi vida, mi amor, con mi vida. Rosario, parada junto a la puerta con Lunita de la mano, sintió un nudo en el estómago. Quería gritar: «¡No se vaya, señor! ¡No nos deje solas con ella!». Pero sabía que no le creería. Solo conseguiría que la despidieran, y entonces Lunita se quedaría totalmente indefensa. Rogelio se agachó y besó a su hija. «Pórtate bien, Lunita. Hazle caso a tu mamá Soraya». «No quiero que te vayas, papi», gimió la niña, aferrándose a su pantalón. «Tengo miedo». «¿Miedo de qué, tontita? Estás en tu casa. Ya eres grande, no llores». Rogelio se soltó, le dio un beso rápido a Soraya y salió. El chofer cerró la puerta del auto. El motor rugió y el coche se alejó por el camino de grava hasta desaparecer tras el portón eléctrico. El silencio que quedó en la casa fue sepulcral. Rosario apretó la manita de Lunita. Soraya se quedó parada en la entrada, mirando la puerta cerrada. Segundos después, sus hombros se relajaron. Soltó un suspiro largo, pero no de tristeza, de alivio. Se dio la vuelta lentamente. La sonrisa de esposa perfecta había desaparecido. En su lugar había una mueca de aburrimiento y crueldad que daba escalofríos. «Por fin se largó el imbécil», dijo en voz alta sin importarle que Rosario estuviera ahí. «¡Qué hombre tan agotador! Siempre queriendo que le digan lo grande y fuerte que es». Caminó hacia la sala, se quitó los tacones carísimos y los lanzó por el aire. Uno cayó cerca de Lunita, que dio un salto del susto. «¿Y tú qué miras? Ah, ¿verdad? Que no miras nada», se burló Soraya, soltando una carcajada seca. «Llévatela de aquí, sirvienta, que no me moleste. Voy a pedir un masaje y quiero silencio absoluto. Si escucho un solo ruido, te arrepientes». Rosario se llevó a la niña a la cocina. «Todo va a estar bien, mi amor. Vamos a hacer galletas», le prometió, aunque le temblaban las manos. Pero la paz duró poco. A la hora de la comida, Soraya entró en la cocina. Llevaba una bata de seda roja y una copa de vino en la mano, aunque apenas eran las 12 del día. «¿Qué es esa porquería que huele?», preguntó arrugando la nariz. «Es sopa de fideos, señora. A Lunita le gusta». «Pura grasa, por eso la niña está así, fofa. Deberías darle ensalada». «Señora, es una niña. Necesita comer bien». Soraya rodó los ojos y se sentó a la mesa, mirando con desprecio cómo Rosario ayudaba a Lunita a comer. La niña, nerviosa por la presencia de la madrastra, le temblaba la mano. Intentó llevarse la cuchara a la boca, pero calculó mal. La sopa caliente se derramó. El líquido naranja cayó sobre el mantel blanco impoluto y salpicó unas gotas en la bata de seda de Soraya. El tiempo se detuvo. «Maldita escuincla inútil». El grito de Soraya fue tan fuerte que Lunita soltó la cuchara del susto. Soraya se levantó de un golpe tirando la silla. Su cara estaba roja de ira. «Mira lo que hiciste. Esta bata cuesta más que tu vida». «Fue un accidente», gritó Rosario poniéndose delante de la niña para protegerla. «Ella no ve, señora. Tenga piedad». «Me tiene harta con su ceguera», bramó Soraya. Agarró el plato de sopa que quedaba y con una furia ciega lo lanzó contra la pared. El plato estalló en 1000 pedazos, la sopa escurriendo como sangre sucia por los azulejos. «Es una inútil, igual que su padre. Estoy harta de fingir que la quiero». Soraya avanzó hacia la niña. Lunita lloraba en silencio, paralizada por el terror, con las manos tapándose los oídos. «No la toque». Rosario, olvidando que era una empleada, empujó a Soraya hacia atrás. Fue un empujón suave, solo para detenerla, pero Soraya trastabilló por los tacones. Soraya se quedó quieta un segundo, sorprendida. Luego, una sonrisa malévola se dibujó en sus labios.
una sonrisa de tiburón. ¿Me empujaste?, susurró. ¿Me tocaste, gata de basurero? No voy a dejar que le pegue, primero me mata, dijo Rosario, respirando agitada. Soraya se arregló la bata con calma. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Rosario, hasta que pudo oler su miedo. Matarte sería muy fácil, Rosario, y muy rápido. Yo tengo otros métodos. Soraya sacó su celular del bolsillo. Sé quién eres, Rosario Méndez. Sé dónde vives. Y sé que tu madre, esa vieja moribunda... ¿Cómo se llama? Carmen, ¿verdad? Sé que está esperando un trasplante. Sé que sin tu sueldo no tiene medicinas. Rosario sintió que el suelo se abría. No, con mi madre no se meta. Escúchame bien, siseó Soraya, clavándole los ojos. Si abres la boca, si le dices una sola palabra a Rogelio de lo que pasó hoy, si intentas defender a la mocosa otra vez, voy a hacer una llamada. Conozco al director del hospital. Puedo hacer que el expediente de tu madre se pierda. Puedo hacer que la echen a la calle mañana mismo. Y se morirá Rosario. Se morirá gritando de dolor. Y será tu culpa. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Rosario. Estaba atrapada. Entre la espada y la pared. Entre la niña que amaba y la madre que le dio la vida. Es usted un monstruo, susurró Rosario. Soy una mujer que consigue lo que quiere, respondió Soraya, volviendo a su tono frío. Ahora limpia este chiquero. Y que la niña no coma nada hasta la noche. A ver si con hambre aprende a no tirar la comida. Soraya salió de la cocina taconeando victoriosa. Rosario cayó de rodillas al suelo, abrazando a Lunita que temblaba sin control. Chayo, tengo hambre, sollozó la niña. Rosario sacó un pan que tenía escondido en su delantal y se lo dio a escondidas, mientras sus lágrimas mojaban el cabello rubio de la pequeña. Come rápido, mi amor. Come calladita. Yo estoy aquí. No voy a dejar que te haga nada. Pero por dentro Rosario sabía que la guerra acababa de empezar, y ella era un soldado desarmado contra un tanque de guerra. Tenía que aguantar 5 días de infierno, a solas con el diablo. Lo que Rosario no sabía era que Soraya no iba a esperar 5 días. El plan para deshacerse de Lunita ya estaba en marcha, y la accidental caída en la piscina estaba marcada en el calendario para el día siguiente. Los 8 millones de la herencia de la madre biológica de Lunita estaban a punto de cambiar de dueño. Y solo una sirvienta aterrorizada se interponía en el camino. Gritos en silencio. La noche cayó sobre la mansión Montero como una lápida de mármol negro. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas blindadas, pero adentro, el frío era mucho peor. No era el frío del clima, era el frío de la maldad que se había instalado en los pasillos. Rosario caminaba de puntillas por el pasillo del segundo piso. Su corazón latía tan fuerte que sentía que le golpeaba las costillas. Llevaba un sándwich envuelto en una servilleta escondido bajo su delantal. «Lunita», susurró pegando la boca a la puerta del cuarto de la niña. Nadie respondió. Rosario intentó girar la perilla. Estaba cerrada con llave. El pánico le subió por la garganta como un sabor amargo. «Lunita, soy Chayo. Contéstame, mi amor». Del otro lado se escuchó un sollozo ahogado, débil, como el de un gatito herido. «Chayo, tengo frío. Está muy oscuro». La voz de la niña temblaba tanto que apenas se entendía. Ella dijo que hay monstruos debajo de la cama. Dijo que si me bajo, me van a comer los pies. A Rosario se le llenaron los ojos de lágrimas. Maldita mujer. No le bastaba con dejarla sin cenar. Ahora la torturaba psicológicamente, aprovechándose de su ceguera para inventar horrores en la oscuridad. «No hay monstruos, mi vida. Yo estoy aquí afuera. No te bajes de la cama. Tápate con la colcha. Voy a buscar la llave. Te lo prometo».
Rosario corrió hacia las escaleras. Sabía que Soraya estaba en la sala de televisión, seguramente bebiendo y riéndose de alguna comedia, mientras la niña sufría arriba. Pero antes de enfrentarla, Rosario necesitaba ayuda. Necesitaba al único hombre que podía detener esto. Se metió en el despacho de Rogelio. Era una habitación que olía a madera cara y tabaco. Buscó el teléfono fijo, ese aparato antiguo y pesado que estaba sobre el escritorio de caoba. Le temblaban tanto las manos que tuvo que marcar el número 3 veces. Tú... Conteste, por favor, conteste, rezaba Rosario mirando hacia la puerta, aterrorizada de que Soraya apareciera. ¿Bueno? La voz de Rogelio sonó al otro lado, distante, cansada, con ruido de fondo de un restaurante lleno. «Señor Rogelio, gracias a Dios». Rosario casi gritó de alivio, aferrando el auricular con las 2 manos. «Señor, tiene que volver, tiene que venir ahora mismo». Hubo un silencio al otro lado, luego un suspiro de fastidio. «Rosario, ¿eres tú? Estoy en medio de una cena con los inversionistas japoneses. ¿Qué demonios pasa? ¿Se incendió la casa?» «Es la niña, señor, es Lunita». Rosario hablaba atropelladamente, las palabras salían como balas. «La señora Soraya la encerró, no le dio de comer, la está asustando, señor, le dice cosas horribles, la niña está aterrorizada». Esperó escuchar la furia de un padre, esperó escuchar «voy para allá ahora mismo», pero lo que escuchó fue un bufido de incredulidad. «Rosario, basta, Soraya me advirtió de esto». Rosario se quedó helada. ¿Qué? ¿De qué habla, señor? Me llamó hace 1 hora. Me dijo que estabas actuando muy extraño, que estabas celosa porque ella es la señora de la casa. Me dijo que le exigiste un aumento de sueldo y que, como ella te dijo que no, amenazaste con inventar chismes sobre ella. «¡Eso es mentira!», gritó Rosario, sintiendo que la sangre se le iba a los pies. «Señor, le juro por la vida de mi madre que es mentira. Esa mujer es mala. Si usted viera cómo trata a la niña cuando usted no está...» «¡Ya cállate!», la interrumpió Rogelio, alzando la voz. «No voy a permitir que una empleada hable así de mi futura esposa. Soraya está estresada con la boda y tú solo le causas problemas. Escúchame bien, si vuelves a llamarme para molestarme con tus mentiras, no solo te despido, me encargo de que nadie en esta ciudad te vuelva a dar trabajo. ¿Me oíste? Pero señor, su hija, Lunita está bien, Soraya la adora. Deja de proyectar tus traumas de pobre en mi familia. Buenas noches». Clic. La línea quedó muerta. El tono de tú sonó como el latido de un corazón que deja de funcionar. Rosario dejó caer el teléfono lentamente. Se sentía mareada, el aire le faltaba. ¿Cómo podía un hombre ser tan ciego? ¿Cómo podía creerle a una extraña antes que al instinto de una madre, aunque no fuera la biológica? «Te lo dije, gata». La voz de Soraya la hizo saltar. Estaba recargada en el marco de la puerta del despacho. Llevaba una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa que helaba la sangre. No estaba enojada, estaba divertida. Disfrutaba el dolor ajeno como quien disfruta un postre. «Nadie te va a creer», dijo Soraya, dando un sorbo lento a su copa. «Para él, tú eres la sirvienta envidiosa y yo soy la dama de sociedad. ¿Entendiste tu lugar o necesitas que te lo explique con dibujos?» Rosario apretó los puños. Sintió una rabia volcánica subirle desde las entrañas. «Usted puede engañarlo a él», dijo Rosario con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Pero a Dios no lo engaña, y va a pagar cada lágrima de esa niña». Soraya soltó una carcajada seca. «Dios no vive en este código postal, querida. Aquí manda el dinero, y tú no vales ni el uniforme que traes puesto. Ahora vete a tu cuarto de ratas, y si intentas abrir la puerta de la niña, llamo a la policía y digo que te robaste mi collar de diamantes. Ya lo tengo escondido en tu bolso, por si acaso». Rosario tragó saliva. La amenaza era real. Si iba a la cárcel, su madre moría. Si se quedaba, Lunita sufría.
Bajó la cabeza, derrotada por ahora, y pasó por al lado de Soraya. Pero mientras subía al tercer piso, donde estaba su cuarto, escuchó el llanto de Lunita atravesando el techo. Esa noche, Rosario no durmió. Se sentó en el suelo, pegada a la pared, rezando, y juró algo: no me voy a ir. Aunque me humillen, aunque me amenacen, no voy a dejar a esa niña sola. Tienen que matarme para sacarme de aquí. El dinero sucio. A la mañana siguiente, el sol entró por los ventanales de la cocina como si nada hubiera pasado. El olor a café recién hecho inundaba la casa. Rosario estaba lavando los platos con una fuerza innecesaria, casi rompiéndolos. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero sus manos no paraban. Lunita estaba sentada en la mesa de la cocina, comiendo avena con desesperación. Tenía ojeras marcadas en su carita pálida. «Come despacio, mi amor, te vas a atragantar», le decía Rosario suavemente, acariciándole el pelo. «Es que tengo mucha hambre, Chayo. Anoche me dolía la panza del hambre», susurró la niña entre cucharadas. «Buenos días, familia feliz». Soraya entró en la cocina. Iba vestida para matar, un traje sastre blanco impecable, tacones de aguja y el cabello recogido en un chongo perfecto. Traía un sobre amarillo abultado en la mano. Se sentó en la cabecera de la mesa, cruzó las piernas y miró a Rosario. «Niña, vete a jugar al jardín. Ahora», ordenó Soraya. Lunita se tensó. «Pero no he terminado. Dije que te vayas». Golpeó la mesa con la palma de la mano. Lunita se bajó de la silla a trompicones, tanteando el aire, y salió corriendo hacia la puerta trasera, chocando con el marco antes de salir. Rosario hizo el ademán de ir tras ella, pero Soraya habló. «Si das un paso, grito. Si te quedas, hablamos de negocios». Rosario se detuvo. Se giró lentamente, secándose las manos mojadas en el delantal. «Yo no tengo negocios con usted, señora». «Claro que sí». Soraya puso el sobre amarillo sobre la mesa de granito. El sonido fue pesado, contundente. «Siéntate». Rosario no se movió. «Prefiero estar de pie». «Como quieras, eres terca, eso te lo reconozco. Anoche intenté asustarte, pero veo que eres de esas mulas que aguantan golpes, así que vamos a probar con algo que la gente como tú entiende mejor». Soraya abrió el sobre, metió la mano con sus uñas pintadas de rojo sangre y sacó fajos de billetes. Billetes de 1000 pesos, nuevos, crujientes, 1, 2, 3, 5 fajos. «Aquí hay 100.000 pesos, Rosario. 100.000 pesos». Soraya pronunció cada sílaba despacio, saboreando el poder. «Sé que para ti esto es una fortuna. Sé que es más de lo que ganarías en 5 años tallando pisos». Rosario miró el dinero. Era verdad. Con eso pagaba la operación de su madre mañana mismo. Con eso compraba medicinas para 1 año. Con eso arreglaba el techo de su casa. Por un segundo, solo por un segundo, la duda la asaltó. Su madre, su pobre madre sufriendo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Rosario con la voz ronca. Soraya sonrió. Una sonrisa triunfal. «Simple. Agarras este dinero, haces tu maleta y te largas ahora mismo. Le dejas una nota a Rogelio diciendo que te salió una urgencia familiar y que no vas a volver. Desapareces, Rosario. Te olvidas de esta casa, te olvidas de mí y te olvidas de la niña ciega». El silencio en la cocina fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador. Rosario miró los billetes. Luego miró hacia la ventana del jardín, donde Lunita estaba sentada en el pasto, sola, hablando con su muñeca fea porque no tenía a nadie más. Si tomaba el dinero, salvaba a su madre, pero condenaba a Lunita a una vida de tortura, o quizás a la muerte. Porque Rosario sabía en lo profundo de sus huesos que Soraya no quería ser madrastra. Quería ser viuda o heredera única. Rosario respiró hondo. El olor a dinero nuevo le dio náuseas. Levantó la vista y miró a Soraya directamente a los ojos. «Ese dinero
empezó Rosario suavemente. Ese dinero apesta. La sonrisa de Soraya flaqueó. ¿Qué? Apesta a sucio. Apesta a la tristeza de una niña. Rosario se acercó a la mesa, agarró el sobre y se lo lanzó a Soraya al pecho. Los billetes volaron por el aire, cayendo al suelo como hojas secas. «Métase su dinero por donde le quepa, señora», gritó Rosario, con una fuerza que venía de la dignidad de sus ancestros. «Mi madre está enferma, sí. Somos pobres, sí. Pero no somos basura. Yo no vendo a una niña indefensa ni por 100.000, ni por 1.000.000. Soraya se puso de pie de un salto, roja de furia. Las venas del cuello se le marcaron. «Estúpida, imbécil muerta de hambre, te estoy dando una salida. Te estoy dando la oportunidad de salvar a tu madre. Mi madre preferiría morirse antes que saber que su vida se pagó con la sangre de esa niña», respondió Rosario sin retroceder ni 1 milímetro. «Y le voy a decir una cosa más. No me voy a ir. Me voy a quedar aquí. Y voy a ser su sombra. Cada vez que usted intente hacerle daño a Lunita, ahí voy a estar yo. No voy a dejarla sola con usted ni 1 minuto». Soraya miró a Rosario con un odio puro, destilado. Se dio cuenta de que el dinero no servía. Se dio cuenta de que el miedo no servía. Se agachó lentamente, recogió un billete del suelo y lo rompió en 2 pedazos frente a la cara de Rosario. «Muy bien», dijo Soraya, con una voz que bajó 10 grados de temperatura. Ya no gritaba. Ahora susurraba, y eso era mucho más peligroso. «Tú lo quisiste así. Intenté ser generosa. Intenté comprarte por las buenas. Pero si quieres guerra, vas a tener guerra». Soraya se acercó al oído de Rosario. «No sabes con quién te metiste, gata. Yo no juego a las muñecas. Mañana va a pasar un accidente terrible en esta casa. Y cuando la policía llegue, adivina a quién van a culpar. Adivina quién va a tener las huellas en el arma». Rosario sintió un escalofrío mortal. «No se atrevería». «Pruébame», sonrió Soraya mostrando los dientes. «Ahora lárgate de mi vista antes de que vomite de verte y disfruta tus últimas horas de libertad. Porque te juro, por lo que más quieras, que te vas a arrepentir de no haber tomado ese dinero». Rosario salió de la cocina temblando, pero con la cabeza alta. Sabía que el tiempo se acababa. El ultimátum estaba dado. Mañana. El accidente sería mañana. Rosario tenía 24 horas para encontrar una prueba, para salvar a la niña, o para terminar en la cárcel acusada de un crimen que no cometió. Tenía que convertirse en detective, tenía que encontrar algo, lo que fuera. Y entonces recordó algo. La cámara. Rogelio había instalado una cámara oculta en el cuarto de juguetes hacía años para vigilar a las niñeras anteriores. ¿Seguiría funcionando? ¿Soraya sabría de su existencia? Era una posibilidad remota, un hilo de esperanza del grosor de un cabello. Pero era lo único que tenía. Rosario corrió hacia el cuarto de servicio para buscar un destornillador viejo que guardaba en su caja de herramientas. La guerra había comenzado y ella no iba a perder sin pelear. La detective con escoba y el cuerpo del delito. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la tarde. El calor era sofocante, ese tipo de calor húmedo que hace que la ropa se pegue al cuerpo y que los nervios estén a flor de piel. Rosario sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo. Cada paso que daba en esa mansión inmensa resonaba como un tambor de guerra. Tenía 24 horas, o menos. Soraya se había encerrado en su habitación para descansar su cutis, lo que le daba a Rosario una ventana de oportunidad, pequeña, pero vital. Lo primero era asegurar a la niña. «Ven, mi amor, vamos a darte un baño», le susurró Rosario a Lunita, cargándola en brazos. La niña se aferró a su cuello con fuerza, enterrando la cara en el hueco de su hombro. Olía a miedo. Un niño nunca debería oler a miedo. En el baño de mármol rosa, Rosario empezó a desvestir a la pequeña con la delicadeza de quien manipula cristal fino. Le quitó el vestidito de algodón,
luego la camisetita interior. Y fue entonces cuando el mundo se detuvo. Rosario soltó un grito ahogado, llevándose la mano a la boca para no despertar a la bestia que dormía en la habitación principal. Ahí, en la espalda pálida de Lunita, justo debajo del omóplato izquierdo, había un moretón. No era un golpe de juego, no era un raspón de caerse en el parque, era la marca perfecta, oscura y violácea de 2 dedos, un pellizco dado con saña, con la intención de causar el máximo dolor en un lugar donde la ropa lo cubriera. Y más abajo, en el muslito derecho, otra marca, 3 uñas clavadas en la carne tierna. «¡Dios mío!», susurró Rosario sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. El estómago se le revolvió de pura ira. «Lunita, ¿quién te hizo esto, mi vida?». La niña se encogió cubriéndose con sus bracitos flacos. «Nadie, Chayo. Me caí. Fui yo, soy torpe. ¡Mírame!». Rosario la giró suavemente, aunque la niña no pudiera verla. «Tú no te caíste. Las caídas no dejan marcas de dedos. Fue ella, ¿verdad? Fue la bruja». Lunita empezó a temblar y las lágrimas rodaron por sus mejillas ciegas. «Me dijo que si te contaba, le iba a decir a papá que yo me porto mal, que me hago pipí en la cama a propósito, y que papá me iba a mandar a un lugar oscuro donde no hay nadie. Chayo, tengo miedo. No quiero ir al lugar oscuro». Rosario sintió que el odio le subía por la sangre como lava volcánica. En ese momento, si hubiera tenido a Soraya enfrente, no sabe de qué habría sido capaz. Pero respiró hondo. La violencia no salvaría a la niña. La inteligencia, sí. «Nadie te va a llevar a ningún lado, mi amor. Te lo juro por mi vida. Pero necesito que seas valiente». Rosario sacó su celular. Era un modelo viejo, con la pantalla astillada como telaraña, pero la cámara todavía funcionaba. Con manos temblorosas, tomó fotos. Clic. El moretón en la espalda. Clic. Las marcas de uñas en la pierna. Clic. La carita de terror de la niña. Cada foto era una puñalada en el corazón de Rosario, pero también era un arma cargada de verdad. «Ya está, mi cielo, ya pasó. Vamos a lavarte con agüita tibia». Después de dejar a Lunita dormida, le había dado un té de tila para calmar sus nervios destrozados. Rosario supo que las fotos no eran suficiente. Soraya diría que Rosario pellizcó a la niña para incriminarla. Era su palabra de sirvienta contra la de la futura señora Montero. Necesitaba algo más. Necesitaba la voz del diablo. Recordó el despacho de Rogelio. El señor era un hombre de negocios chapado a la antigua. Usaba grabadoras de voz para sus dictados. Rosario las había visto cuando limpiaba el polvo de su escritorio de caoba. Bajó las escaleras como un fantasma. Sus zapatillas de tela no hacían ruido sobre el piso encerado. Miró hacia arriba. La puerta de Soraya seguía cerrada. Se deslizó dentro del despacho y cerró la puerta con suavidad milimétrica. El despacho olía a cuero y a tabaco caro. Rosario se sintió una intrusa, una ladrona en su propia casa de trabajo. «Perdóneme, Diosito, pero es por una causa justa», rezó mentalmente mientras abría los cajones del escritorio. Bolígrafos de oro, chequeras, papeles de bancos. Nada. Abrió el segundo cajón. Pasaportes, llaves, nada. El sudor frío le corría por la espalda. Si Soraya entraba ahora, estaba muerta. La acusaría de robo y llamaría a la policía en ese mismo instante. Tercer cajón. Al fondo, debajo de unas facturas viejas. Ahí estaba. Una grabadora digital. Sony, pequeña, plateada. Rosario la tomó y presionó el botón de encendido. La pantallita se iluminó en rojo. Batería baja, pero funcionaba. «Gracias, señor», susurró. Ahora venía la parte más peligrosa. ¿Dónde ponerla? Soraya pasaba la mayor parte del tiempo en la terraza acristalada, hablando por teléfono con sus amigas o con la organizadora de bodas. Ese era su centro de operaciones. Rosario corrió hacia la terraza. Era un lugar hermoso,
lleno de orquídeas que costaban más que el sueldo de un mes de Rosario. Había una mesita de centro con revistas de moda y un gran jarrón de cerámica china. Rosario miró alrededor. Debajo de la mesa no servía, detrás del sofá tampoco. Sus ojos se posaron en el jarrón. Tenía flores secas decorativas muy tupidas. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Rosario metió la grabadora entre las ramas secas, asegurándose de que el micrófono quedara apuntando hacia el sillón, donde Soraya siempre se sentaba como una reina. Apretó el botón «Rec». La luz roja parpadeó una vez. Estaba grabando. «¿Qué haces ahí?». La voz de Soraya sonó a sus espaldas como un latigazo. Rosario dio un salto tan grande que casi tira el jarrón. Se giró, pálida como un papel. Soraya estaba en el umbral de la terraza, envuelta en su bata de seda, mirándola con ojos de águila depredadora. «Te hice una pregunta inútil. ¿Qué haces tocando mis flores?». La mente de Rosario trabajó a la velocidad de la luz. «Yo», tartamudeó, bajando la cabeza, «estaba sacudiendo el polvo, señora. Vi que las hojas tenían polvo y... sabe que al señor Rogelio le da alergia». Soraya avanzó 2 pasos, lenta, amenazante. Sus ojos recorrieron la habitación buscando la mentira. Miró el plumero que Rosario, gracias a su instinto de supervivencia, se había metido en el bolsillo del delantal antes de bajar. «Al señor Rogelio no le importa el polvo, estúpida. Le importan los resultados. Y tú hueles a miedo». Soraya se acercó al jarrón. Rosario dejó de respirar. Si miraba dentro, si veía la luz roja, la mano de Soraya, con sus anillos de diamantes, se posó sobre el borde de cerámica. «Estas flores son horribles. Debería tirarlas a la basura, igual que a ti». Rosario apretó los puños bajo el delantal, clavándose las uñas. «No mires dentro, no mires dentro». Soraya retiró la mano con un gesto de asco. «Lárgate a la cocina y prepárame un martini, seco, y si le pones mucha vermut te lo tiro en la cabeza». «Sí, señora, enseguida». Rosario salió de la terraza sintiendo que las piernas se le doblaban. Había estado a 2 centímetros del desastre, pero la grabadora estaba ahí. El oído electrónico estaba abierto. Ahora solo quedaba esperar a que la víbora soltara el veneno. El plan diabólico revelado, vida o muerte. La tarde cayó y el cielo se puso de un color gris plomo, amenazando tormenta. Era el escenario perfecto para una tragedia. Rosario había pasado las últimas 3 horas en la cocina, picando verdura tan pequeña que casi era polvo, solo para mantener las manos ocupadas y no salir corriendo a rescatar la grabadora. Desde la cocina se escuchaba la voz de Soraya en la terraza. Estaba hablando por teléfono, se reía, una risa chillona, falsa, de hiena. «Habla, maldita», pensaba Rosario. «Habla y húndete sola». A las 7 de la noche, Soraya subió a su cuarto a cambiarse para salir a cenar con unas amigas. Era la oportunidad. Rosario corrió a la terraza. La casa estaba en penumbra. Agarró el jarrón con manos temblorosas y metió los dedos entre las ramas secas. Tocó el metal frío de la grabadora. La sacó. La luz roja seguía parpadeando. «Por favor que se escuche, por favor que haya dicho algo». Se escondió en la despensa, un cuartito pequeño lleno de latas de comida y olor a especias. Cerró la puerta y se sentó sobre un costal de arroz. Se puso los audífonos viejos que había encontrado en el despacho y le dio al play. Primero, ruido estático. Pasos. El sonido de hielo cayendo en un vaso. Luego, la voz de Soraya, clara y nítida. «Sí, mi amor, no sabes lo aburrida que estoy. Esta casa es un cementerio». Rosario adelantó un poco. Pura charla banal sobre vestidos y zapatos. Sintió una punzada de decepción. ¿Y si no había dicho nada? ¿Y si todo había sido en vano? Adelantó 10 minutos más, y entonces... El tono de Soraya cambió. «Cállate, Mauricio. Deja de ser cobarde. Ya está todo listo».
Rosario contuvo el aliento. Mauricio, el amante. Rogelio ni siquiera sabía que existía. Escúchame bien porque no lo voy a repetir. El idiota de Rogelio vuelve pasado mañana. Para entonces el problema ya tiene que estar resuelto. Hubo una pausa en la grabación. Se escuchaba a Soraya dando un trago a su bebida. No, no la voy a mandar al internado. Cambié de opinión. El internado cuesta dinero y Rogelio seguiría visitándola. Además, el fideicomiso de la madre, esos $8 millones, solo se liberan si la niña cumple 18 años o si la niña ya no está para recibirlos. Rosario se tapó la boca con las dos manos para ahogar un sollozo de horror. No era posible. No podía haber tanta maldad en un ser humano. 8 millones. La vida de un angelito valía 8 millones de papel sucio. La voz de Soraya continuó, fría como el hielo seco. Es muy fácil, Mauricio. Mañana en la tarde. Le dije a la sirvienta estúpida que limpie el piso de arriba a las 4. La niña se queda sola abajo. La piscina está vacía por mantenimiento, ¿recuerdas? Tiene 3 metros de profundidad y es puro concreto abajo. Rosario sintió náuseas. El mundo le daba vueltas. Solo hace falta dejar la puerta corrediza abierta, un juguetito cerca del borde, un empujoncito si hace falta. Y ups, la pobre niña ciega se desorientó y cayó. Traumatismo craneal severo, muerte instantánea o vegetal. De cualquier forma, nos quedamos con todo. ¿Y la sirvienta?, preguntó una voz masculina al otro lado del teléfono. Se escuchaba lejano, pero se entendía. Soraya soltó una carcajada que hizo que a Rosario se le helara la sangre en las venas. Esa es la mejor parte, la voy a culpar a ella. Voy a decir que dejó la puerta abierta, voy a decir que estaba descuidada hablando por teléfono, con sus antecedentes de pobreza y yo llorando desconsolada. Rogelio la va a querer matar con sus propias manos. Matamos 2 pájaros de un tiro, mi amor. Nos deshacemos del estorbo ciego y de la testigo molesta. Rosario detuvo la grabación. Se quitó los audífonos como si quemaran. Vomitó. No pudo evitarlo. Vomitó bilis pura en un cubo de limpieza que tenía al lado. No era un plan vago. Era una ejecución. Mañana a las 4 de la tarde, Lunita iba a morir. Y Rosario iba a ir a la cárcel por ello. Se limpió la boca con el dorso de la mano. Estaba temblando tanto que los dientes le castañeteaban. Tenía la prueba, tenía la confesión, pero Rogelio estaba a 1000 kilómetros de distancia. Si llamaba a la policía, Soraya era rica y poderosa. Diría que la grabación era manipulada o sobornaría a alguien. Además, hasta que llegaran podía pasar cualquier cosa. Miró el reloj. Eran las 8 de la noche. Rogelio volvía pasado mañana. Demasiado tarde. Tengo que sacarla de aquí, susurró Rosario. Tengo que robarme a la niña. Era una locura. Secuestro. Si se llevaba a Lunita, la policía la buscaría como a una criminal. Soraya diría que la secuestró para pedir rescate. La metería en presa 20 años. Y su madre moriría sola sin su medicina. Pero entonces recordó la risa de Lunita cuando le hacía cosquillas. Recordó las marcas de uñas en sus piernitas. Recordó la voz de Soraya diciendo «muerte instantánea». Rosario se puso de pie en la oscuridad de la despensa. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una determinación feroz. Ya no era la sirvienta sumisa. Ya no era la mujer pobre que agachaba la cabeza. Ahora era una madre leona, y una leona mata por sus cachorros. Salió de la despensa con la grabadora escondida en su ropa interior, pegada a la piel. Subió las escaleras. No iba a huir. Huir era de cobardes, y ella no tenía a dónde ir sin que la encontraran. Iba a quedarse, iba a pelear.
¿Y si mañana a las 4 de la tarde alguien tenía que caer en esa piscina vacía? Rosario juró por la tumba de su padre que no sería la niña. Entró al cuarto de Lunita. La pequeña dormía abrazada a su oso. Rosario se sentó en el suelo junto a la cama y sacó una navaja pequeña que usaba para cortar cartón. La abrió. El filo brilló con la luz de la luna. «Duerme, mi amor», susurró, acariciando el cabello de la niña. «Esta noche nadie entra aquí. Y mañana que se prepare el diablo, porque me va a conocer». Pero Rosario no sabía que Soraya no estaba cenando con amigas. Soraya estaba en su coche, a 2 calles de la mansión, reuniéndose con un hombre de aspecto turbio. Le estaba entregando un paquete de veneno para ratas, porque el plan A era la piscina. Pero Soraya, siempre perfeccionista, tenía un plan B para el desayuno, por si la sirvienta resultaba ser más lista de lo que parecía. La guerra final estaba a punto de estallar al amanecer, y solo uno de los 2 bandos quedaría en pie cuando Rogelio cruzara esa puerta. Todo se derrumba. El amanecer llegó con un cielo gris, pesado, como si el mismo Dios estuviera triste por lo que iba a presenciar en esa casa. Rosario no había pegado el ojo en toda la noche. Tenía la navaja en el bolsillo del delantal y la grabadora pegada al pecho, bajo la ropa, quemándole la piel como si fuera un carbón encendido. A las 8 de la mañana, la cocina de la mansión Montero era un campo de batalla silencioso. Rosario preparaba el desayuno con movimientos mecánicos. Sus ojos no se despegaban de la puerta. Sabía que el enemigo no tardaría en bajar. «Buenos días, Chayo», dijo Lunita entrando a la cocina tanteando las paredes. Tenía el pelito revuelto y abrazaba a su oso con fuerza. «Buenos días, mi amor. Siéntate, ya te hice tus hot cakes con forma de estrella». Apenas la niña se sentó, entró Soraya. No traía bata de seda hoy, traía ropa deportiva de marca, ajustada, negra, parecía una pantera lista para cazar. «Qué olor a grasa tan asqueroso», dijo arrugando la nariz. «Espero que hayas limpiado la piscina, Rosario. Hoy hace calor y quiero tomar el sol por la tarde». Rosario sintió un escalofrío. La piscina, el lugar del crimen. «La piscina está vacía, señora. Están arreglando el filtro». «Lo sé», sonrió Soraya, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pero el área de alrededor debe estar impecable. Quiero que limpies las losas a las 4. A esa hora el sol pega mejor. Las 4. La hora de la muerte». Rosario apretó el mango del sartén hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «A esa hora le doy la merienda a la niña». «Hoy no», cortó Soraya abriendo la alacena. «Hoy le preparé yo misma su leche. Mira, Lunita, tu mamá Soraya te va a hacer una leche con chocolate especial, de esa marca suiza que tanto te gusta». Rosario se giró bruscamente. Vio a Soraya de espaldas, manipulando un bote de chocolate en polvo. Pero sus manos se movían raro. Sacó un sobrecito pequeño de su bolsillo, un sobrecito plateado, sin etiquetas. El corazón de Rosario se detuvo. El veneno. Soraya estaba vertiendo un polvo blanco en la taza de leche antes de echar el chocolate. Lo revolvió rápido con una cuchara, haciendo tintinear el cristal. «Aquí tienes, princesa», dijo Soraya poniendo la taza humeante frente a la niña ciega con una voz tan dulce que daba diabetes. «Bébetelo todo, te va a dar mucha fuerza». Lunita acercó la nariz a la taza. «Huele raro, huele como a almendras amargas». «Es chocolate negro, tontita, es más caro. Anda, bebe». La niña agarró la taza con sus 2 manitas, la levantó hacia su boca. Rosario vio la escena en cámara lenta, el vapor subiendo, los labios de la niña abriéndose, la mirada expectante y cruel de Soraya. «¡No!». Rosario se lanzó a través de la cocina. No pensó, no calculó, solo actuó. Su mano golpeó la taza con fuerza bruta. El líquido marrón y caliente voló por los aires, salpicando la cara de Soraya, el mantel, el piso inmaculado.
La taza se estrelló contra el suelo con un estruendo que pareció un disparo. «¿Qué haces, animal?», gritó Soraya, retrocediendo y limpiándose la leche caliente de la mejilla. «¡Me quemaste!». Lunita empezó a llorar, asustada por el ruido y los gritos. «Lo iba a beber», jadeó Rosario, poniéndose delante de la niña como un escudo humano. «Sé lo que le puso. Vi el sobre. La quiere envenenar». El silencio que siguió fue terrorífico. Soraya dejó de limpiarse, se enderezó lentamente. Su rostro ya no fingía sorpresa, ahora era pura maldad concentrada. «Ah, ¿sí?», dijo en voz baja. «¿Y quién te va a creer, gata, tú? ¿Una sirvienta loca que ataca a sus patrones?». «Tengo pruebas», soltó Rosario. Fue un error. Lo supo en cuanto las palabras salieron de su boca, pero la rabia la cegaba. «La grabé, tengo su voz, tengo todo lo que dijo por teléfono anoche. Sé que quiere matarla por la herencia, sé lo de la piscina». Los ojos de Soraya se abrieron como platos. Por primera vez, tuvo miedo. Pero el miedo en una sociópata se convierte rápido en violencia. «¿Me grabaste?», susurró avanzando hacia ella. «Dame eso». «No, se lo voy a enseñar al señor Rogelio en cuanto entre por esa puerta». Soraya se abalanzó sobre ella. Rosario era fuerte, trabajadora, pero Soraya peleaba sucio. Le clavó las uñas en el brazo, arañando profundo, buscando dónde escondía el aparato. «Dámelo, maldita india, dámelo, o te mato aquí mismo». Forcejearon. La silla cayó. Lunita gritaba «¡Basta, basta!» desde su oscuridad, tapándose los oídos. Rosario intentó empujarla, pero Soraya le dio un rodillazo en el estómago que le sacó el aire. Rosario se dobló del dolor. En ese momento, la grabadora se deslizó de su ropa y cayó al suelo, patinando sobre el charco de leche derramada. Ambas se lanzaron por ella, pero Soraya estaba más cerca. Su mano, con los anillos de diamantes, atrapó el aparato plateado. «¡No!», gritó Rosario, intentando levantarse. Soraya se puso de pie, jadeando, con el cabello revuelto y una sonrisa triunfal y maníaca. Miró la pequeña grabadora en su mano. «¿Esta es tu prueba? ¿Este pedazo de basura tecnológica es lo que me va a destruir?». «No lo haga», suplicó Rosario. «Por favor». Soraya levantó el brazo y con toda su fuerza estrelló la grabadora contra el borde de granito de la encimera. ¡Crack! El plástico saltó en pedazos. Las pilas rodaron por el suelo. El chip de memoria se partió en dos bajo el impacto brutal. Soraya no paró. Agarró un mazo de carne que estaba en el escurridor y golpeó los restos una y otra vez, hasta que solo quedó polvo y plástico molido. «Se acabó», dijo Soraya tirando el mazo al fregadero. Respiraba agitada, victoriosa. «Ya no hay prueba, solo tu palabra contra la mía». ¿Y adivina qué? Soraya corrió hacia el intercomunicador de la pared y presionó el botón de seguridad. «¡Ayuda! ¡Seguridad! ¡Vengan rápido! La sirvienta se volvió loca. Me atacó con un cuchillo. Quiere matar a la niña». «¡Mentirosa!», lloró Rosario, arrastrándose hacia Lunita para abrazarla una última vez. «Nadie le va a creer». «Rogelio me va a creer», dijo Soraya desabrochándose la blusa y rasgándose el cuello ella misma con sus propias uñas hasta sangrar. «Mira lo que me hiciste, bestia salvaje. Me intentaste matar». Dos guardias de seguridad, hombres grandes y armados, irrumpieron en la cocina segundos después. Vieron el caos, la leche derramada, la silla tirada, Rosario en el suelo llorando y Soraya sangrando del cuello y temblando de pánico. «¡Sáquenla!», gritó Soraya señalando a Rosario con dedo acusador. «Casi degüella a la niña. Tuve que pelear con ella. Es una psicópata». «No, ella es la mala. Ella tiene veneno», gritó Rosario, mientras uno de los guardias la agarraba del brazo y la levantaba como si fuera una muñeca de trapo. «Revisen la leche, revisen la leche. Sáquenla de mi propiedad», chilló Soraya. «Y si se resiste, rómpanle las piernas».
Rosario pataleó, luchó, mordió la mano del guardia, pero eran demasiado fuertes. La arrastraron por el pasillo de mármol. «Lunita, no tomes nada que ella te dé. Enciérrate en tu cuarto. ¡Lunita!». El grito de Rosario resonó por toda la mansión. La niña ciega se quedó sola en medio de la cocina, llorando en silencio, escuchando cómo arrastraban a su única defensora. «Chayo», sollozó la niña, «no me dejes». Soraya se acercó a la niña, le puso una mano en el hombro. Lunita se estremeció como si la hubiera tocado una araña. «Ya se fue la loca, mi amor», susurró Soraya al oído de la niña. Su voz ya no era dulce, era fría, metálica. «Ahora estamos solas tú y yo, y tenemos toda la tarde para jugar en la piscina». Los guardias lanzaron a Rosario a la calle, sobre el asfalto duro. El portón negro de hierro se cerró con un sonido metálico definitivo. ¡Clang! Rosario se levantó, golpeando los barrotes con los puños hasta que le sangraron. «¡Abraham! ¡Malditos Abraham! ¡La va a matar!». Nadie respondió. Dentro de la casa, Soraya tomaba el teléfono para llamar a Rogelio. «Mi amor», dijo llorando falsamente cuando él contestó. «Tienes que venir». Rosario se volvió loca. Intentó robarse las joyas y cuando la descubrí, atacó a la niña. Rosario, desde la calle, escuchó el trueno en el cielo. Empezó a llover, una lluvia fría y despiadada. Estaba fuera, sin pruebas, sin dinero, sin teléfono. Se le había caído en la lucha. Y con la certeza absoluta de que, en pocas horas, Lunita estaría muerta. El último hilo de esperanza. La lluvia caía a cántaros, empapando el uniforme azul de Rosario, pegándole el pelo a la cara, mezclándose con sus lágrimas de impotencia. Llevaba una hora gritando frente al portón, pero los guardias la habían amenazado con llamar a la Policía Federal si no se iba. «Si me llevan presa, no puedo salvarla», pensó Rosario. Tuvo que alejarse unos metros, escondiéndose bajo la copa de un árbol frondoso al otro lado de la calle. Temblaba de frío, pero más temblaba de miedo. Eran las 11 de la mañana. Faltaban 5 horas para las 4. 5 horas para la caída accidental. «Dios mío, mándame una señal. No me dejes sola en esto», suplicó mirando al cielo gris. «Soy una pecadora, pero esa niña es un ángel. Sálvala a ella. Llévame a mí si quieres, pero sálvala a ella». Un ruido de motor viejo la sacó de sus rezos. Una camioneta destartalada, llena de herramientas y sacos de tierra, se detuvo frente a la entrada de servicio de la mansión. Era don Anselmo, el jardinero. Un hombre de 70 años, con la piel curtida por el sol y las manos llenas de callos, que llevaba trabajando para la familia Montero desde antes que Rogelio naciera. El corazón de Rosario dio un vuelco. «Anselmo». El viejo bajó de la camioneta con dificultad, cojeando de su pierna mala, para abrir el portón lateral. Rosario no lo pensó 2 veces. Salió de su escondite y corrió bajo la lluvia, cruzando la calle sin mirar si venían coches. «Don Anselmo, don Anselmo». El viejo se giró, asustado, con una pala en la mano. Entrecerró los ojos bajo la lluvia. «¿Rosario? ¿Qué haces ahí afuera, muchacha? ¿Por qué estás empapada? ¿Qué te pasó en la cara?», preguntó al ver el golpe rojo en su pómulo. Rosario se agarró a la reja, jadeando. «Me echaron, don Anselmo». «Esa bruja me echó, pero eso no importa». «Va a matar a la niña». El viejo bajó la pala. Su rostro se ensombreció. Miró a los lados para asegurarse de que los guardias de la entrada principal no escuchaban. Se acercó a la reja. «Baja la voz, hija. ¿De qué estás hablando?». «La quiere matar por la herencia, don Anselmo». Rosario hablaba atropelladamente, con la desesperación de una loca. «La grabé. Confesó todo. Dijo que hoy a las 4 la va a empujar a la piscina vacía. Dijo que va a aparecer un accidente. Me rompió la grabadora, don Anselmo. Nadie me cree. El patrón no está». Rosario esperaba que el viejo la mirara como si estuviera loca.
Esperaba que le dijera, «Vete a dormir, la mona». Pero don Anselmo no hizo eso. Don Anselmo se quedó callado mirando el suelo mojado. Sus manos apretaron los barrotes oxidados de la reja. «Lo sabía», murmuró el viejo con voz ronca. Rosario se quedó helada. ¿Qué? Sabía que esa mujer tenía el diablo adentro. Anselmo levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de culpa. La semana pasada, yo estaba podando los arbustos cerca de la ventana de la sala. Ella no me vio. Estaba hablando con un tipo con cara de delincuente. Le dio un sobre con dinero y él le dio un frasco. Escuché que le decía que no deje rastro en la autopsia. «¿Y por qué no dijo nada?», gritó Rosario. «¿Quién le va a creer a un viejo jardinero?», dijo Anselmo con tristeza. «El patrón está embrujado con ella. Si abría la boca, me despedían. Y necesito el trabajo para mis nietos. Soy un cobarde, Rosario. Soy un viejo cobarde». «Ya no importa eso», dijo Rosario, agarrándole las manos a través de las rejas. Sus manos estaban heladas, las del viejo calientes. «Don Anselmo, hoy puede dejar de ser cobarde. Hoy puede ser un héroe. Si no hacemos nada, a las 4 de la tarde esa niña va a estar muerta. Y su sangre va a estar en nuestras manos para siempre. ¿Podrá dormir con eso, Anselmo? ¿Podrá mirar a sus nietos a la cara?». El viejo jardinero miró hacia la mansión, esa casa gigante que parecía un castillo de terror. Recordó a Lunita cuando era bebé, cómo le gustaba oler las rosas que él plantaba. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada, mezclándose con la lluvia. No podría», dijo firmemente. Anselmo sacó un manojo de llaves de su bolsillo. «Tengo la llave de la entrada de servicio del sótano. La cambiaron hace un mes, pero se les olvidó pedirme la copia vieja. Todavía abre». Rosario sintió que el alma le volvía al cuerpo. «¿Me va a ayudar?». «No te voy a ayudar, Rosario, lo vamos a hacer juntos. Pero no podemos entrar ahora, hay cámaras, hay guardias, y esa mujer debe estar alerta como una víbora». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Rosario desesperada. «No podemos esperar. Tenemos que esperar el momento exacto», dijo Anselmo con la sabiduría de los años. «A las 3:30 hacen el cambio de guardia de seguridad. Tienen 15 minutos donde toman café y miran el celular. El sistema de cámaras se reinicia a esa hora por mantenimiento automático. Siempre pasa, yo lo he visto». «A las 3:30», repitió Rosario. Faltaban 4 horas. Una eternidad. «Súbete a la camioneta. Te vas a esconder atrás, entre los sacos de abono. Vas a entrar conmigo. Y vamos a esperar en el cuarto de máquinas de la piscina. Desde ahí se ve todo. ¿Y si nos descubren?». Don Anselmo sacó un machete oxidado de debajo del asiento de la camioneta. Lo miró con determinación. «Si nos descubren, que Dios nos perdone. Porque yo no voy a dejar que toquen a la niña. Ya viví mucho, Rosario. Si tengo que irme a la cárcel o al cementerio para salvar a esa criatura, que así sea». Rosario asintió, secándose las lágrimas. «Vamos». Se subió a la parte trasera de la camioneta y se cubrió con una lona sucia que olía a tierra y fertilizante. Don Anselmo arrancó el motor. La camioneta tosió y avanzó lentamente hacia la entrada de servicio. El plan era suicida. 2 personas pobres, un viejo y una joven, contra un sistema de seguridad millonario y una asesina calculadora. Pero tenían algo que Soraya no tenía, algo que el dinero de Rogelio no podía comprar. Tenían amor. Y el amor, cuando se enoja, es el arma más peligrosa del mundo. Dentro de la casa, el reloj de pared dio las 12 campanadas. Dong, dong, dong.
Parecían campanadas fúnebres. Soraya estaba en su habitación, probándose ropa negra. «Tengo que verme elegante para el funeral», pensaba mientras se miraba al espejo. Abajo, Lunita estaba encerrada en su cuarto, sin comer, sin beber, abrazada a su muñeca fea, esperando un milagro. El milagro venía en camino, escondido bajo una lona llena de tierra. La cuenta regresiva había comenzado. 4 horas para el final. 4 horas para que la verdad explotara o se ahogara para siempre. La verdad explota como bomba nuclear. El reloj digital en el tablero de la camioneta vieja de don Anselmo marcó las 3:58 p.m. El calor era tan intenso que el aire parecía vibrar sobre el asfalto. Dentro del cuarto de máquinas de la piscina, el olor a cloro rancio, aceite de motor y humedad era insoportable. Rosario sentía el sudor bajándole por la espalda como un río de hielo, a pesar de los 30 grados de temperatura. «¡Ya viene!», susurró don Anselmo, con el ojo pegado a la rendija de ventilación que daba directamente al área de la piscina. «¡Dios santo, Rosario! ¡Trae a la niña!». Rosario se empujó hacia la rejilla. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Soraya caminaba por el borde de la piscina vacía. Llevaba unas gafas de sol enormes y un pareo transparente sobre el bikini, como si fuera una tarde cualquiera de verano. Pero su mano apretaba el bracito de Lunita con tal fuerza que la piel de la niña se veía blanca. La piscina era un monstruo de concreto, un agujero rectangular de 3 metros de profundidad en la parte honda. Sin agua, era una tumba abierta esperando un cadáver. «Camina más rápido, inútil», se escuchó la voz de Soraya, distorsionada por el eco del jardín vacío. «Te dije que vamos a buscar tu pelota». Lunita, con sus ojitos vendados por la oscuridad eterna, tropezaba con sus propios pies. «No quiero, mamá Soraya», sollozó la niña frenando con sus tenis de luces. «Huele a feo, huele a piedra mojada. Tengo miedo. Quiero a mi papá». «Tu papá no está». Soraya le dio un tirón brusco que casi la hace caer de rodillas. «Y no va a volver hasta que tú aprendas a volar». Rosario sintió que el corazón le iba a explotar. Miró a don Anselmo. El viejo jardinero tenía el celular en la mano, grabando. Le temblaba el pulso, pero la lente apuntaba directo al crimen. «Es ahora o nunca, Anselmo. Abra la puerta». Soraya llevó a la niña justo al borde, donde la pendiente se convertía en abismo. «Párate ahí», ordenó. Se agachó, quedando a la altura de la niña. «¿Sabes qué, Lunita? Tu papá y yo vamos a ser muy felices sin ti. Eres un estorbo, un mueble roto que nadie quiere». «¡No!», gritó Lunita, retrocediendo un paso. Su talón quedó en el aire sobre el vacío. Soraya extendió las manos. No había piedad en su rostro, solo la frialdad de un reptil calculando la distancia del ataque. «Adiós, princesita. Salúdame a tu mamá en el infierno». «¡No!». El grito de Rosario rompió el aire como un trueno. Salió disparada del cuarto de máquinas, empujando la puerta de metal con el hombro con una fuerza que no sabía que tenía. Corrió como nunca había corrido en su vida. No sentía las piernas. No sentía el aire en los pulmones. Solo veía a la niña tambaleándose en el borde. Soraya giró la cabeza, sorprendida. Por una fracción de segundo se quedó paralizada al ver a la sirvienta despedida, corriendo hacia ella como un toro furioso. «¡Maldita gata!», chilló Soraya. Sabía que no tenía tiempo. Si Rosario llegaba, el plan se arruinaba. Tenía que hacerlo ya. Con una mueca de odio puro, Soraya empujó a Lunita con todas sus fuerzas hacia el agujero. «¡Papi!», fue lo último que gritó la niña mientras su cuerpo pequeño caía al vacío. Pero Rosario no se detuvo. No frenó. Se lanzó. Saltó al aire, no hacia Soraya, sino hacia el agujero. Se tiró al vacío detrás de la niña. El tiempo se detuvo. Don Anselmo, desde la puerta del cuarto de máquinas, dejó caer el celular del horror.
Rosario estiró los brazos en el aire. Logró agarrar a Lunita en plena caída, abrazándola contra su pecho, girando su propio cuerpo para que su espalda fuera la que recibiera el impacto. ¡Crack! El sonido seco del cuerpo golpeando el fondo de concreto resonó en todo el jardín. Un golpe brutal, seco, definitivo. Hubo un silencio sepulcral. Soraya se asomó al borde, jadeando con los ojos desorbitados. Esperaba ver sangre. Esperaba ver el cuello roto de la niña. Pero lo que vio fue a Rosario, inmóvil, con los ojos cerrados y un hilo de sangre saliendo de su boca, sirviendo de colchón humano para Lunita. La niña estaba encima de ella, intacta, llorando a todo pulmón. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!, gritó Soraya, golpeando el aire con los puños. ¿Por qué no te mueres? ¡Soraya! Ese grito no fue de Rosario, ni de Anselmo. Vino desde la terraza de la casa. Soraya se congeló, se giró lentamente, pálida como un cadáver. Ahí estaba Rogelio, de pie, con su maletín de negocios caído a sus pies. Tenía la cara desencajada, los ojos rojos y la boca abierta en una mueca de horror absoluto. Había llegado temprano. El vuelo se había cancelado. Había entrado por la puerta del jardín para darle una sorpresa a sus amores. Y la sorpresa se la había llevado él. Había visto todo. Había visto el empujón. Había escuchado las palabras crueles. Tu papá y yo vamos a ser muy felices sin ti. Había visto a la mujer que despreció, a la sirvienta que echó a la calle como a un perro, lanzarse a la muerte para salvar lo que él no supo proteger. Rogelio, mi amor, balbuceó Soraya intentando componer una sonrisa, pero sus labios temblaban sin control. No es lo que parece, ella la tiró, esa loca salió de la nada y se tiró con la niña, yo traté de agarrarla. Rogelio no dijo nada, caminó hacia ella. No corrió, caminó con pasos lentos, pesados, letales. Se quitó el saco del traje y lo tiró al suelo. Se aflojó la corbata. Su mirada era tan oscura que Soraya retrocedió aterrada. Rogelio, escúchame, soy yo, tu Soraya. Rogelio pasó por su lado sin siquiera mirarla, como si ella fuera invisible, como si fuera una mancha de excremento en el piso. Se fue directo a la escalera de metal de la piscina y bajó a toda velocidad hacia el fondo del abismo. ¡Lunita! ¡Rosario!, gritó Rogelio, con la voz quebrada por el llanto. Llegó al fondo. Se arrodilló junto a los cuerpos. Lunita estaba llorando histéricamente, aferrada al uniforme sucio de Rosario. «¡Me empujó! ¡La bruja me empujó!», gritaba la niña. Rosario abrió los ojos con dificultad, gemía de dolor, no podía mover las piernas, sentía que se había roto varias costillas y quizás la columna, pero cuando vio a Rogelio, intentó sonreír. Una sonrisa llena de sangre. «Está viva, patrón», susurró Rosario con un hilo de voz tosiendo. «Su niña está bien. No deje que la toque. Por favor». Rogelio sintió que el alma se le caía a los pies. Agarró la mano callosa y sucia de Rosario y se la llevó a los labios, besándola entre lágrimas. «Perdóname, perdóname, Rosario. Soy un imbécil, soy un ciego maldito». Arriba, en el borde, Soraya entendió que el juego había terminado. Miró hacia la salida. Tenía que huir. Tenía las joyas en su cuarto, el pasaporte, dinero en efectivo. Se dio la vuelta para correr, pero se encontró de frente con un muro. Don Anselmo. El viejo jardinero estaba ahí, con el machete oxidado en la mano derecha y el celular en la izquierda. No iba a usar el arma, no hacía falta. Su mirada de desprecio era suficiente. «¿A dónde cree que va, señora?», dijo el viejo con voz firme. «La función todavía no termina. Y usted es la protagonista». Soraya intentó empujarlo. «¡Quítese, viejo estúpido!». Pero don Anselmo no se movió ni un milímetro. «Usted no sale de aquí hasta que se la lleven con esposas.
o en bolsa negra, lo que el patrón decida. Desde el fondo de la piscina, Rogelio alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Soraya, y en esa mirada, Soraya vio su fin. No había amor, no había duda, solo había una promesa de destrucción total. La caída del villano. Saboréala. El sonido de las sirenas empezó a escucharse a lo lejos, acercándose como una jauría de lobos hambrientos. Don Anselmo había llamado a la policía en cuanto vio caer a la niña. Rogelio cargó a Lunita con un brazo y ayudó a los paramédicos, que acababan de llegar, a subir a Rosario en una camilla rígida. «Cuidado con su espalda. Con cuidado, carajo», gritaba Rogelio a los enfermeros, más preocupado por la sirvienta que por su propia vida. Cuando aseguraron a Rosario y a la niña en la ambulancia, Rogelio se giró. Estaba empapado en sudor, con la camisa blanca manchada de la sangre de Rosario y la tierra del fondo de la piscina. Parecía un demonio vengador. Subió las escaleras de la piscina despacio. Soraya estaba rodeada por 2 policías intentando usar sus encantos. «Oficial, por favor, es un malentendido doméstico. Esa mujer secuestró a la niña y yo...» «¡Cállate!». El grito de Rogelio hizo que los policías se tensaran. Rogelio caminó hasta quedar a 10 centímetros de la cara de Soraya. Podía oler su perfume caro, ese olor que antes le parecía el paraíso y ahora le daba náuseas. «Rogelio, diles que me suelten». «¡Diles quién soy!», suplicó Soraya poniendo su mejor cara de víctima. «Soy tu prometida. Vamos a casarnos en 2 días». Rogelio la miró con una calma terrorífica. Levantó la mano izquierda de Soraya. Ella sonrió, pensando que él la iba a perdonar, que iba a besar su mano. Pero Rogelio agarró el dedo anular y, con un movimiento brutal y seco, le arrancó el anillo de compromiso de 3 quilates. Le raspó la piel, le dolió, pero a él no le importó. «Tú no eres nadie», dijo Rogelio mirando el anillo con asco antes de lanzarlo al fondo de la piscina vacía, donde resonó al golpear el concreto. «No eres mi prometida, no eres una dama, eres un monstruo. Pero yo te amo. Lo hice por nosotros», gritó Soraya perdiendo la compostura. «Esa niña ciega era una carga, iba a arruinar nuestra vida. Tú en el fondo lo sabes, querías deshacerte de ella tanto como yo». «¡Plaf!». Rogelio no le pegó con el puño. Le dio una bofetada con el dorso de la mano, un gesto de desprecio absoluto, no de violencia machista, sino de quien espanta a una mosca venenosa. Soraya cayó al suelo, llevándose la mano a la boca sangrante. «Nunca vuelvas a mencionar a mi hija con esa boca sucia», dijo Rogelio temblando de rabia contenida. «Esa niña vale más que 1000 mujeres como tú. Y Rosario, esa mujer a la que llamaste gata, tiene más nobleza en una uña sucia que tú en todo tu cuerpo podrido». «Señor Montero», intervino un oficial de policía acercándose con una tablet, «el señor Anselmo nos entregó este video y la grabación de audio que la señorita Rosario tenía escondida en su ropa. Aunque está rota, los técnicos dicen que la memoria interna sobrevivió». Rogelio miró a Soraya, que ahora estaba en el suelo, llorando de rabia, no de arrepentimiento. «¿Intento de homicidio?», preguntó Rogelio. «Intento de homicidio calificado, con premeditación, alevosía y ventaja. Y agravante por ser contra una menor con discapacidad», dijo el oficial. «Señorita Soraya Montenegro queda detenida. El momento en que le pusieron las esposas fue glorioso». El metal frío clicó alrededor de sus muñecas finas. «Me lastiman. Suéltenme. ¿Saben quién es mi padre?», chillaba ella. «A nadie le importa quién es tu padre», dijo Rogelio, inclinándose sobre ella mientras la levantaban del suelo. «Y voy a gastar cada centavo de mis 15 millones de dólares en los mejores abogados del país para asegurarme de que te pudras en la cárcel. No vas a ir a una prisión VIP, Soraya. Vas a ir a Santa Marta.
Vas a dormir en el suelo con las ratas, que es donde perteneces. Soraya, al verse perdida, se quitó la máscara por completo. Su cara se transformó en una mueca demoníaca. Escupió a los pies de Rogelio. «¡Maldito seas! Ojalá se hubiera matado la ciega. Me das asco tú y tu mocosa defectuosa». Los policías la empujaron hacia la patrulla. Todos los vecinos habían salido a ver. Las señoras ricas de la cuadra, las amigas de Soraya, miraban la escena boquiabiertas. Vieron a la perfecta Soraya despeinada, sangrando por la boca, esposada y gritando obscenidades como una poseída. Su reputación estaba muerta antes de llegar a la comisaría. El qué dirán, que tanto le importaba, la destruiría antes que la condena del juez. Rogelio se quedó parado en la entrada de su mansión. Vio cómo la patrulla se llevaba a la pesadilla de su vida. Luego miró la ambulancia que todavía estaba ahí, con las luces rojas girando. Don Anselmo se acercó, quitándose el sombrero humilde. «Patrón, perdone por no decirle antes. Tuve miedo». Rogelio puso una mano en el hombro del viejo. Apretó fuerte. «El perdón lo tengo que pedir yo, Anselmo. Usted es más hombre que yo. Usted salvó a mi familia. A partir de hoy, usted ya no es el jardinero. Usted es de la familia, y nunca más le va a faltar nada a sus nietos». Rogelio corrió hacia la ambulancia. Se subió justo antes de que cerraran las puertas. Ahí estaba Rosario, inmovilizada, pálida por el dolor, pero con los ojos abiertos mirando a Lunita, que le sostenía la mano. «No se vaya, señor Rogelio», susurró Rosario. «Cuide a la niña». Rogelio se arrodilló en el piso de metal de la ambulancia, sin importarle mancharse el pantalón de $3,000. «No me voy a ir a ningún lado, Rosario, y tú tampoco. Te vas a poner bien, te juro que te vas a poner bien. Solo soy la sirvienta, señor», dijo ella con una sonrisa débil. «No», Rogelio negó con la cabeza, llorando abiertamente. «Eres el ángel guardián de esta casa, y voy a pasar el resto de mi vida pagándote lo que hiciste hoy». La ambulancia arrancó con la sirena a todo volumen, abriéndose paso entre el tráfico, llevando a un millonario arrepentido, una niña ciega que por fin estaba a salvo, y una heroína con el cuerpo roto, pero el corazón intacto. La víbora estaba en una jaula, pero el camino para sanar las heridas, las del cuerpo y las del alma, apenas comenzaba. Y Rogelio tenía una pregunta clavada en el pecho. ¿Podría alguna vez una mujer como Rosario perdonar a un hombre que la trató como basura? Eso lo veremos en el final de esta historia. La vida después de la tormenta. El triunfo del amor. El pasillo del hospital privado olía a desinfectante y a miedo. Rogelio llevaba 3 días sin ir a su casa, sin cambiarse el traje manchado de sangre seca y tierra, sentado en una silla de plástico duro frente a la unidad de terapia intensiva. No era el millonario arrogante que daba órdenes. Era un hombre destrozado que rezaba el Padre Nuestro, aunque hacía 20 años que no pisaba una iglesia. «Familiares de la señorita Rosario Méndez», llamó el doctor. Un hombre canoso con cara de pocos amigos. Rogelio se levantó de un salto. Las piernas le fallaron por el cansancio, pero se sostuvo en la pared. «Soy yo. Soy su patrón. Dígame que está bien, doctor, por lo que más quiera». El médico suspiró quitándose los lentes. «Es un milagro que esté viva, señor Montero. La caída fue de 3 metros sobre concreto sólido. Tiene 3 costillas rotas, el brazo izquierdo fracturado en 2 partes y una contusión severa en la columna». Rogelio sintió que el mundo se le venía encima. ¿Va a caminar?» «Sí», dijo el médico, y Rogelio soltó el aire que tenía contenido. La médula no se rompió gracias a que cayó de lado para proteger a la niña. Pero la recuperación será larga, muy dolorosa. Va a necesitar meses de terapia, cirugías reconstructivas en el hombro, y eso cuesta una fortuna. No me importa el dinero,
interrumpió Rogelio con voz firme, sacando su tarjeta negra, aunque sabía que en ese momento no servía de nada. Gaste lo que tenga que gastar. Tráigala a la mejor suite. Traiga a especialistas de Suiza si hace falta. Vendo mis hoteles si es necesario, pero esa mujer va a salir de aquí caminando y sin dolor. «¿Hay algo más?», dijo el doctor dudando. «Una señora mayor vino a verla. Dice que es su madre. Está en la sala de espera general, la de la gente sin seguro. Está muy enferma, señor. Apenas puede respirar». Rogelio sintió una punzada de vergüenza que le quemó la cara. La madre por la que Rosario trabajaba, la madre que Soraya había usado para chantajearla. «Lléveme con ella, ahora». En la sala de espera general, llena de gente tosiendo y niños llorando, estaba doña Carmen, una mujer pequeña, arrugada como una pasita, conectada a un tanque de oxígeno portátil que se veía viejo y oxidado. Lloraba en silencio, apretando un rosario de madera barato. Rogelio se acercó, se sintió indigno de estar frente a ella. Se arrodilló en el suelo sucio del hospital, sin importarle sus pantalones de marca. «¿Doña Carmen?». La anciana levantó la vista. Sus ojos eran idénticos a los de Rosario, oscuros, profundos, honestos. «¿Usted es el señor?», preguntó con voz débil. «¿Usted es el que se llevó a mi muchacha? Me dijeron que se cayó en su casa». Rogelio tomó las manos callosas de la anciana. «No se cayó, señora, se lanzó. Su hija es una heroína. Salvó la vida de mi niña, y yo no supe cuidarla». Las lágrimas de Rogelio cayeron sobre las manos de la anciana. «Perdóneme, sé que no merezco su perdón, pero le juro por Dios que voy a arreglar esto». Doña Carmen lo miró a los ojos, buscando la verdad. «Mi Chayo siempre ha sido un ángel, señor. Aunque la traten mal, ella siempre da la otra mejilla. Solo le pido que no la deje sola». «Nunca», juró Rogelio. «Y usted tampoco va a estar sola. A partir de hoy, usted es mi responsabilidad. Esa operación que necesita, se la van a hacer aquí, mañana mismo, con el mejor cirujano de riñón del país. Pero eso cuesta millones. Y los vale, cada centavo. Usted crió a la mujer más valiente que he conocido. Es lo mínimo que puedo hacer». Mientras tanto, en una celda fría y húmeda de la penitenciaría de Santa Marta, la realidad de Soraya era muy distinta. No había suites de lujo. No había abogados mágicos que pudieran borrar un video viral. El video de don Anselmo se había filtrado a la prensa. Todo el país había visto cómo esa mujer elegante empujaba a una niña ciega al vacío. El juicio fue rápido y brutal. Soraya entró a la corte con la cabeza alta, vestida de negro, intentando dar lástima. Pero cuando vio entrar a Rogelio, sentado en primera fila con la mirada de un verdugo, se derrumbó. La acusada Soraya Montenegro es hallada culpable de intento de homicidio calificado, abuso de menores y fraude, dictó el juez, golpeando el mazo que sonó como un disparo. 35 años de prisión sin derecho a fianza. «No, Rogelio, ayúdame», gritó Soraya mientras los guardias la esposaban. «Lo hice por nosotros. Estaba loca de amor». Rogelio se levantó, se ajustó el saco y la miró por última vez. «No estabas loca de amor, Soraya. Estabas loca de avaricia. Disfruta tu nueva mansión». Cuando se la llevaron arrastrando, gritando maldiciones, la gente en la sala aplaudió. Pero Rogelio no aplaudió. Solo sintió un vacío enorme. El mal estaba castigado, sí, pero ahora venía lo difícil, reconstruir el bien. Pasaron 6 meses, 6 meses de cirugías, de terapias donde Rosario gritaba de dolor al intentar mover el brazo, de noches en vela. Rogelio no faltó ni un solo día. Aprendió a cambiar vendas. Aprendió a darle de comer en la boca cuando ella no podía sostener la cuchara. Aprendió a peinarle el cabello con una delicadeza que no sabía que tenía. Lunita también iba todos los días después de la escuela. Se sentaba en la cama del hospital, le agarraba la mano sana a Rosario y le contaba cuentos.
Hoy aprendí a leer en braille, Chayo. Dice la maestra que mis dedos son rápidos. Eres muy lista, mi amor, susurraba Rosario acariciándole la cara. El día que dieron de alta a Rosario, el sol brillaba diferente. Rogelio llegó con una camioneta nueva, adaptada para que ella fuera cómoda, pero no la llevó a su casita humilde en el barrio pobre. «Señor, esa no es la dirección», dijo Rosario viendo por la ventana. «Lo sé. Tu madre ya está instalada en la casa de huéspedes de la mansión. Tiene enfermera las 24 horas. Y tú vienes a casa. Pero, señor, yo no puedo trabajar todavía. No puedo limpiar». Rogelio frenó el coche en seco y la miró. Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que Rosario se sonrojara. «Rosario, por favor, ¿todavía crees que te quiero para limpiar?» Cuando llegaron a la mansión, Rosario no la reconoció. Las rejas negras y lúgubres habían sido pintadas de blanco. Los jarrones chinos carísimos habían desaparecido. En su lugar había muebles suaves, alfombras mullidas, cosas que se podían tocar sin miedo a romperlas. La casa ya no era un museo, era un hogar. «Bienvenida a tu casa», dijo Rogelio, abriéndole la puerta. Don Anselmo, ahora jefe de mantenimiento y vestido con un uniforme digno, la recibió con un abrazo que casi la rompe de nuevo. «Bienvenida, hija. Mira cómo florecieron las rosas que plantamos». Pero la verdadera sorpresa estaba en el jardín. Era un sábado por la mañana, un año después del accidente. El sol caía sobre el césped verde esmeralda. Rosario ya caminaba sin bastón, aunque le quedaba una cicatriz en el brazo que le recordaba cada día su valentía. En medio del jardín, Rogelio había instalado una lona de plástico azul gigante. «¿Qué es esto?», preguntó Rosario riendo. «Es terapia sensorial», dijo Rogelio, aflojándose la corbata y quitándose los zapatos. «El doctor dijo que Lunita necesita perderle el miedo a las texturas. Necesita sentir que el mundo es seguro». Rogelio abrió la manguera y echó jabón. Mucho jabón. Espuma blanca, espesa, con olor a fresas. «Lunita, ven aquí», gritó Rogelio. La niña salió corriendo guiada por la voz de su padre. Se lanzó a la lona llena de jabón. Al principio gritó, asustada por lo resbaloso. Pero entonces Rosario se quitó las sandalias. Se metió a la lona con su vestido de domingo. Se arrodilló junto a la niña y le puso espuma en la nariz. «Siente, mi amor, es como nubes, nubes que se pueden tocar». Lunita tocó la espuma. Se rió. Una risa carcajada, limpia, sanadora. «Es suave, Chayo, es suave». Y ahí se formó la imagen perfecta. Rosario, la exsirvienta con sus guantes amarillos de jugar, porque a Lunita le gustaba el sonido del hule, arrodillada en la espuma. Lunita, riendo a carcajadas, cubierta de burbujas, sintiéndose segura en la oscuridad por primera vez en su vida. Y al fondo, Rogelio. El millonario que lo tenía todo y no tenía nada, ahora miraba la escena con lágrimas en los ojos, apoyado en su coche deportivo que ya no le importaba. Rogelio caminó hacia ellas. No le importó el traje italiano de $3,000. Se metió al jabón, se sentó en medio de la lona, empapándose el trasero. Lunita tocó su cara mojada. «¿Papá? ¿Estás llorando?» «Sí, mi princesa, estoy llorando». «¿Por qué? ¿Te duele algo?» Rogelio miró a Rosario, la mujer que le había enseñado a ver con el corazón. «No, mi amor, lloro porque soy feliz, lloro porque por fin veo». Rogelio tomó la mano de Rosario entre las suyas, la mano que tenía cicatrices de trabajo y de dolor. «Rosario Méndez», dijo él, con la voz temblorosa. «Sé que soy un hombre lleno de defectos. Sé que fui ciego y estúpido. Pero tú me salvaste, no solo a mi hija, me salvaste a mí. Me enseñaste que el amor no se compra, se demuestra». Rosario contuvo el aliento. El corazón le latía desbocado. «Señor, no me digas señor. Dime Rogelio, o dime viejo terco si quieres. Pero dime que te vas a quedar». Rogelio sacó una cajita del bolsillo empapado.
No era un diamante gigante y ostentoso como el de Soraya. Era un anillo sencillo, de oro blanco, con una pequeña piedra rosa que Lunita había elegido porque se sentía suave. No te ofrezco un contrato, Rosario. Te ofrezco mi vida. Te ofrezco ser el padre que Lunita merece y el hombre que tú necesitas. ¿Te casarías con este ciego que aprendió a ver gracias a ti? Rosario miró a Lunita, que aplaudía emocionada, aunque no veía el anillo. Miró a don Anselmo, que lloraba a moco tendido desde el porche. Miró al cielo y supo que su padre estaba sonriendo. «Sí», susurró ella, y luego gritó. «Sí, sí, Rogelio, sí, me caso contigo». Rogelio le puso el anillo y la besó. No fue un beso de telenovela, fue un beso real. Un beso que sabía a jabón de fresa, a lágrimas saladas y a promesa eterna. Lunita se abrazó a ellos, formando un nudo de 3 personas que nada ni nadie podría desatar jamás. Epílogo. Cuentan en el pueblo que la boda fue la más bonita que se recuerda. No hubo prensa, ni famosos, ni caviar. Hubo tacos de canasta, hubo música de mariachi y hubo baile hasta el amanecer. Doña Carmen, operada y sana, bailó el vals con don Anselmo. Dicen las malas lenguas que ahí también hubo romance. Soraya murió sola, años después, en la enfermería de la prisión, amargada y olvidada por todos. Su tumba no tiene flores, pero en la mansión Montero las flores nunca faltan. Y si pasas por ahí una tarde de domingo, verás a una niña ciega, ya adolescente, tocando el piano como los ángeles, mientras un hombre canoso y una mujer con cicatrices de héroe la escuchan abrazados en el porche. Porque al final el dinero se acaba, la belleza se marchita y los imperios caen. Pero el amor verdadero, ese que se lanza al vacío sin paracaídas por el otro, ese amor dura para siempre. Y colorín colorado, este cuento de dolor y esperanza, gracias a Dios y a la justicia divina, ha terminado. Fin.